Hola mis amados hermanos, reciban un cordial saludo, esperando que todos se encuentren bien en esta cuarentena. Y aprovechando que estamos en cuarentena y que nosotros estamos encerraditos en nuestras casas, también es importante recordar que Jesús también quería ir a casa, Jesús estaba en casa. Y hoy quiero hablarles acerca de Jesús en casa. Y hablando de Jesús en casa, me refiero a lo que dice Marcos capítulo 11 del 1 al 11. Sé que muchos de ustedes lo han leído y está hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En esta Semana Santa, cuando todos estamos recordando a Jesús en su muerte y su resurrección, también es importante recordar que un domingo como el de antier, en todas las naciones se está celebrando el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos básicamente nos recuerda que Jesús entró a Jerusalén y lo hicieron rey. Y bien, yo quería hablar sobre este capítulo y le titulé La llegada de Jesús a casa. En primer lugar, quiero recordarles que está el texto hablando de que Jesús le llegó la hora de visitar la casa. Durante todo su ministerio, Jesús hizo muchas señales y maravillas y siempre pidió a la gente que no dijeran nada, que estuvieran callados. Pero ahora es el tiempo de manifestarse y todos debían saber que Jesús llegaba a Jerusalén, Jesús iba para su casa. Durante tanto tiempo, la gente estuvo pendiente de Jesús y en algunas ocasiones quisieron hacerla rey, pero él dijo, no, todavía no es tiempo. Y no permitía que le hicieran rey. Y no permitía que le hicieran rey posiblemente por algunas razones. Una de ellas es porque si le hicieran rey, entonces fácilmente le hubiera tocado ir a la cruz más rápidamente. Y segundo, si le hubieran hecho rey con anticipación, entonces no hubiera alcanzado a formar a sus discípulos para el trabajo que tenían que hacer llevando el Evangelio al mundo entero. Así es que no lo permitió antes, pero ahora que llega a Jerusalén, que llega a su casa, ya es tiempo. Y él quiere que todo el mundo sepa que él va para su casa. En segundo lugar, Jesús va rumbo a su casa. Y cuando llega rumbo a su casa, lo que hace es pedir un pollino hijo de asna para llegar a aquel lugar. ¿Por qué no entró caminando como siempre lo hacía? Porque había un propósito concreto, cumplir las profecías del Antiguo Testamento, especialmente en Zacarías 9:9, cuando dice que el Mesías vendrá sobre un pollino hijo de asna. Eh, Dice que el pollino nadie lo había montado. Un pollino es un animal difícil de domesticar y se evidencia entonces el poder de Dios sobre la creación animal. Un animal o cualquier otra cosa que se iba a dedicar a cosas sagradas, a un propósito sagrado, no debía antes haberse usado. Con esto Jesús muestra que su propósito de ir a Jerusalén se revestía de un carácter sagrado. Jesús estaba llevando un propósito sagrado y por eso necesitaba un animal como este, un animal como estos que nadie lo hubiera montado, porque va a manifestar un propósito específico y sagrado. En tercer lugar, está mostrando entonces su humildad al montar en un pollino. Normalmente los reyes usaban carruajes rodeados de oficiales importantes y Jesús iba en un pequeño pollino presentándose como el príncipe de paz y como un salvador humilde, no como un gran rey, sino como un rey de paz, un príncipe de paz, un rey humilde. Y la gente dice que extendía mantos y palmas de bienvenida. El manto es un símbolo de dignidad personal y de posición social. Así es que cuando la gente extiende sus mantos y extiende las palmas para que Jesús pase, están haciendo o están mostrando un respeto y homenaje a Jesús y haciéndole rey, rey de Israel. Ahora, recuerde que pues Jesús le dijo a sus discípulos, vayan adelante, miren, allá hay un pollino en tal lado, está amarrado, si alguno pregunta, díganle que el Señor lo necesita y entonces lo van a dejar ir. Con esto, cuando dice, digan al dueño que el Señor lo necesita, uno se pregunta, ¿puede necesitar el Señor algo de los hombres? Él es Dios y no depende realmente de nadie, pero en su humillación se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Recuerde esto, cuando Jesús estuvo en la tierra, no tenía nada suyo
como propio. El pollino fue prestado. Las barcas en que montaban eran prestadas. La casa donde se hospedaba, en este caso en Betania, era de Marta María y también la de Simón el leproso. Era una casa de hospedaje, no era de él. El aposento donde iba a celebrar su última cena, entonces iba a ratificar el pacto que iba a realizar, ese aposento era prestado. El sepulcro donde Jesús fue puesto al morir también fue prestado. Nada era suyo. Se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él nunca usó algo sin consentimiento. Él esperaba que voluntariamente la gente dijera, toma, te lo presto, esto es tuyo, úsalo. Él espera que nosotros cedamos voluntariamente y por amor a las cosas. Eso es importante. Recordemos también entonces que Jesús, ya llegando a su casa, toda la gente empieza a gritar, Hosana en las alturas, salva ahora. Eso es lo que significa Hosana en las alturas, salva ahora. El gran grupo de personas que estaban en Jerusalén y las que estaban llegando iban a celebrar la Pascua. La Pascua significa que se recordaba la liberación de la esclavitud en Egipto. Así es que cuando la gente grita Hosana en las alturas, están diciéndole a Jesús, sálvanos ahora del pueblo judío, sálvanos ahora al pueblo judío de la presión romana en la que nos encontramos. Sálvanos de los romanos, sálvanos ahora. Así es que la multitud estaba esperando a un Mesías que estableciera el reino y que se sentara en el trono de David como rey. Cuando Jesús entra a Jerusalén, deja que todo el mundo diga, deja que todo el mundo lo observe, pero Él va con un propósito específico. Él va para su casa. Y noten esto, en cuarto lugar, Jesús entra a su casa. Cuando decimos que Jesús entra a su casa, va directo al templo. No va directo a un palacio, va directo al templo porque el templo ha sido su casa y ha sido su trono históricamente. Jesús ha vivido en el templo de David. Jesús en el tiempo de Moisés vivía en el tabernáculo. Jesús vivía en el templo y allí era donde se glorificaba. Así es que es una visita oficial al corazón de la nación para ver su estado espiritual. Y Jesús, cuando llega a aquel lugar, dice que observa, mira por todos los lados y dice que ya estaba oscuro y mejor se devolvió. Salió de su casa y se fue para Betania a quedarse otra vez donde Marta y María y Lázaro. Jesús no se quedó en casa. ¿Por qué no se quedó en casa? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús miró a todo lado y no encontró tal vez algo bueno? ¿Será que no encontró algo bueno? Así es que Jesús miró todo alrededor. No le gustaron las cosas. Estaba oscuro y mejor se fue para su casa. La oscuridad significa que no había luz en el templo. El templo es su casa y no había luz. Y las cosas no estaban en el lugar exacto, no estaban en el orden adecuado. Y Jesús cuando ve todo lo que hay allí, ve que no hay nada bueno. Cuando nosotros volvemos a leer el texto, más adelante encontramos entonces que Jesús no se queda en casa, sino que se va a Betania y al otro día por la mañana regresa al templo. Cuando regresa al templo encontramos qué fue lo que no le gustó. Ahora sí observamos muy bien. Dice que encontró ceremonias religiosas carentes de significado y encontró que en su casa habían ladrones ocupando el sitio de honor. Y no había para él lugar en su casa. No había para él lugar en su casa. No tenía dónde quedarse Jesús. Y esto, amados hermanos, esto es importante para nosotros. Hermano, usted y yo que estamos en casa, cuando estamos en casa nos sentimos cómodos porque es nuestra casa. Nos sentimos tranquilos porque es nuestra casa. Y nadie nos dice nada porque es nuestra casa. Y nosotros acomodamos las cosas en nuestra casa como queremos. Y nos levantamos cuando queremos y nos acostamos cuando queremos. Comemos lo que queremos porque es nuestra casa. Y allí nadie más manda porque es nuestra casa. Pero cuando Jesús viene a su casa, a su templo, encontramos que Jesús no puede quedarse en su casa porque está todo mal acomodado. Está todo desordenado. No hay luz, hay oscuridad y Jesús no se pudo quedar en casa. Permítame
concluyo diciendo lo siguiente. Usted y yo somos el templo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Y Jesús viene a visitarnos. Y cuando viene a visitarnos y cuando Jesús viene a entrar en nuestro corazón, en nuestra casa, tal vez encuentra lo que encontró cuando llegó a Jerusalén. Encontró que no había luz, sino oscuridad. Encontró que las cosas no estaban en el lugar correcto, sino que estaba totalmente desorganizado todo. Y tal vez también encuentra en nuestra casa cuando viene que no está ocupada por lo que debe estar ocupada, sino que está ocupada por aquellos ladrones que dañan y minan nuestra casa. Aquellas cosas que dañan y perjudican nuestra casa. Así es que Jesús viene a la casa y no pudo quedarse. Amado hermano, quiero preguntarle a usted, en ese tiempo de Semana Santa, si Jesús realmente viniera a su casa, ¿cómo está su casa? ¿Cómo está su templo? ¿Cómo está su corazón para recibir a Jesús? ¿Está listo? ¿Está preparado? ¿Está todo limpio? ¿Está organizado? ¿Hay luz? ¿Está todo bien? ¿No hay ladrones acechando? ¿No hay algo que esté robándole la gloria y el honor a Jesús? Porque Jesús viene a quedarse en casa. Pero si no está bien, si no está lista, Jesús tendrá que marcharse para otro lugar. Amado hermano, en cuarentena, recibamos a Jesús en casa. Es Jesús el que viene a visitarnos. Es Jesús el que quiere estar con nosotros en casa. Y es su casa. ¿Qué tal si le damos la bienvenida a ese maravilloso Jesús? Padre, te pido que bendigas a todos aquellos que escuchan este mensaje y permite que su corazón, la casa de Jesús, ese corazón maravilloso, ese templo del Espíritu Santo, esté listo, presto y preparado para recibir a Jesús. Y que Jesús, cuando llegue a nuestra casa, a nuestro templo, a nuestro corazón, pueda decir, aquí me quedo porque aquí me honran, aquí me quedo porque está listo, limpio para mí. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Haya provisión abundante en medio de las necesidades y también no solamente para ellos, sino para que ellos puedan compartir con aquel que tiene necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas bendiciones. El Señor esté con ustedes durante este tiempo de cuarentena, en este tiempo de Semana Santa. Y no se les olvide, amados, que ustedes son el templo del Espíritu Santo. Amén.